Amables televidentes, saludos. La Hora con Gregory, nueva vez en el aire. Esta noche converso. Bueno, es la primera vez que un candidato presidencial asiste a La Hora con Gregory en este proceso preelectoral de unas elecciones que serán en pocos meses. Virginia Antares, por Opción Democrática, es la candidata a la presidencia de esa organización política. Virginia, buenas noches. Gracias por estar en La Hora con Gregory. Un gusto, Gregory. Un placer estar aquí. Hay muchos temas con los cuales espero tener el tiempo suficiente de compartir contigo, muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Se me ocurre que la primera que puedo realizarte es ¿por qué escogiste Opción Democrática, partido político, para ser candidata a la presidencia? Cuando yo decidí entrar en la política, Gregory, luego de muchos años de participar en las movilizaciones sociales, en las marchas ciudadanas por un mejor país, por una mejor educación, por un sistema de impuestos más justo, por la protección del medio ambiente, y entendí que había que dar el paso a la política y que necesitábamos a personas comprometidas y con otra visión en la política, no sentía que ninguno de los partidos tradicionales que existían estaba en consonancia con esa visión que yo tenía de la República Dominicana, que teníamos muchas de las personas que participamos en todos esos movimientos, y que además no compartían los valores democráticos de los que yo me siento parte. Y coincidió ese momento de búsqueda con el proceso de conformación de Opción Democrática, y me integré a ese esfuerzo que empezamos hace casi 10 años, en 2014, liderados por Minuta Vares Mirabal, que es hoy presidenta del partido. Y empezamos esta construcción de lo que es hoy Opción Democrática, y nos alegra muchísimo que el año que viene será la primera vez que estaremos en la boleta electoral. Así que soy fundadora de este partido y es para mí un honor poder representarlo en la boleta presidencial como la candidata más joven. Sí, eso iba a mencionar en un momento. Eres la candidata presidencial más joven de todos los que van participando. Virginia, ¿por qué entonces Opción Democrática, de acuerdo a tus palabras, no es un partido tradicional? Nosotros tenemos prácticas y discursos diferentes a los partidos tradicionales. Y digo prácticas porque el discurso político tiene que estar sustentado en prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas que nos diferencian? Para mí lo más importante es que estamos creando una cultura interna democrática, una nueva cultura política, una organización donde las decisiones se toman democráticamente, donde los puestos se escogen democráticamente, y esta candidatura es un ejemplo. El partido abrió una consulta interna donde se podían registrar todas las personas que quisiesen aspirar, y a pesar de que solamente me registré yo como candidata presidencial, aún así se llevó a una consulta tipo referéndum, donde participaron más de 400 delegados del partido y donde recibí el 97% de apoyo para llevar esta candidatura presidencial. Entonces, todas nuestras candidaturas, todos los puestos de dirección están validados por ese proceso de democracia, porque nosotros creemos en eso. Además, y relacionado con eso, somos el partido con mayor cantidad de mujeres, somos paritarios, mitad hombres, mitad mujeres en todos los puestos de dirección. Es el primer partido que aplica la paridad en la República Dominicana, así que ahí vamos innovando. ¿Es estatutariamente o es una decisión? Ambas cosas. Y lo digo porque otros partidos han llegado a ponerlos en los estatutos. Por ejemplo, el PRD lo tiene en los estatutos, la paridad, sin embargo no lo aplica. Creo que las mujeres no llegan ni al 40% en los órganos de máxima dirección de ese partido. Sin embargo, en Opción Democrática lo tenemos en los estatutos y los aplicamos al momento de escoger todos los puestos, desde la dirección política, la dirección nacional, las direcciones territoriales. Somos también el partido con mayor cantidad de jóvenes. Somos un partido donde la formación es un pilar. De hecho, yo fui secretaria de formación del partido y fundadora de ese espacio Escuela Política, un espacio de formación alternativa en temas de democracia, de ciudadanía, de política. Y un último elemento que es también fundamental en lo que nos diferencia como partido es el hecho de que nos agrupamos en torno a ideas. Es decir, tenemos una ideología clara, somos progresistas. Quiere decir que entendemos que el Estado tiene un rol que jugar en garantizar derechos, en garantizar una educación de calidad para toda la población sin importar el dinero que tiene, en garantizar una salud y atención médica a toda la población, en crear un sistema de pensiones dignas para que la gente pueda retirarse con dignidad en este país cuando ya no puede trabajar.
y entender ese rol, la importancia del rol del Estado y de la función pública que juega el Estado, la importancia de los espacios públicos, del medio ambiente, de las áreas protegidas. Todo eso forma parte de nuestra ideología y nos agrupamos porque compartimos esas ideas, no porque vemos la posibilidad de llegar al Estado para usar el Estado como un botín, que es lo que agrupa a la mayoría de los partidos tradicionales, que han perdido sus ideologías. No, en Opción Democrática nos agrupa esa visión de derechos, esa visión de una mejor distribución de la riqueza que permita mejor calidad de vida a las familias dominicanas y esa visión de que podemos construir una sociedad donde vivamos mejor, más protegidos, más cuidados, una sociedad más segura y más próspera. Y todos esos pensamientos, esa ideología que miro, tienen preparación, ustedes preparan a sus miembros, viene desde la dirección de quien fue la presidenta, Minuta Vares. ¿Ustedes han asumido alguna doctrina específica? ¿Cuál es la esencia de ustedes? ¿Cuál es su origen de esencia? Yo creo que nosotros reivindicamos el legado histórico de lucha democrática en este país. Nos sentimos herederos y herederas de la lucha, por ejemplo, de los jóvenes del 14 de junio, del Movimiento de Liberación Dominicana, que vino en la expedición de Constanza Memón y Esterondo, donde vino mi abuelo José Horacio, héroe nacional, por ejemplo, que traía un programa mínimo a implementar cuando estuviese en el gobierno, muchas de cuyas demandas siguen pendientes. Incluso ahora que estaremos próximamente presentando ya la semana que viene el programa de gobierno de esta propuesta de candidatura presidencial, una de las reflexiones que estuve haciendo es que hay elementos ahí que estaban en el programa mínimo y siguen pendientes hoy. Hay muchas cosas pendientes en esta sociedad. Sí. ¿Y el programa de gobierno de ustedes, a qué sabe? ¿Qué color tiene? Bueno, lo estaremos presentando próximamente, pero básicamente aterriza estas ideas que yo vengo planteando, de cómo podemos construir una sociedad más segura, donde vivamos mejor, con mejores salarios, donde las familias tengan más prosperidad, donde haya menos desigualdad, menos exclusión. Y donde haya también un sector privado más productivo, más próspero y con una verdadera competencia sana y equitativa. Disculpa que te interrumpa, pero se hace preciso, Virginia, ese predicamento, esas intenciones que planteas tiene Opción Democrática, coincide con prácticamente todos los partidos que previamente han estado en oposición, llegan a gobierno y mira, tú misma dices que hay deudas pendientes, entonces lo escuchamos, lo creemos, les votamos y casi todo sigue igual, Virginia, y tú estás diciendo situaciones similares a las que queremos que se resuelvan. ¿Cómo confiar en que con ustedes puede ser distinto? Así es, por eso yo decía al inicio que los discursos tienen que estar sustentados en prácticas. Y otra práctica que me parece importantísima es la práctica de rendición de cuentas. Nosotros no podemos tener un discurso, por ejemplo, de democracia, de rendición de cuentas, de institucionalidad, y decir, cuando lleguemos al gobierno, lo vamos a hacer. No, nosotros lo tenemos que hacer ahora, desde ahora, como partidos políticos que somos, en este momento de la oposición, eventualmente del gobierno. Haciendo propuestas. Entre otras cosas, pero haciendo una campaña que no es clientelar, que está basada en idea y propuesta, pero también transparentando los ingresos que recibimos y cómo los utilizamos. Somos el primer partido político que rinde cuentas públicamente y yo siempre invito a la ciudadanía que nos escucha a que nos busque en las redes sociales Opción Democrática o busque a Virginia Antares en mis redes sociales y puede ver ahí en las redes fijo arriba rendición de cuentas, donde nosotros presentamos cuánto dinero recaudamos en el periodo de precampaña, que recién concluyó, de 5 meses, concluyó en octubre, cuánto dinero recaudamos y cómo lo utilizamos, cuántas donaciones recibimos, cuántas donaciones en especie y apoyo voluntario. ¿Eso se consigue dónde? En las redes sociales Virginia Antares lo pueden buscar y el partido también lo realiza periódicamente Opción Democrática. Próximamente estará presentando la rendición de cuentas de los primeros fondos públicos que hemos recibido. Ah, qué bien, albricias, qué bueno. No había escuchado que algún partido rindiera cuentas de los gastos de pre-campaña. ¿Ustedes lo han hecho? Sí, claro. Lo hicimos, la candidatura presidencial lo hizo hace unas semanas, justo a inicios de este mes, cuando concluyó octubre, que fue cuando terminó ese periodo de pre-campaña, pues presentamos esa rendición de cuentas porque entendemos que precisamente muchos hablan, pero pocos hacen. Entonces nosotros tenemos
que reivindicar el discurso, sustentarlo en las prácticas. Y eso nos diferencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que llegamos al Estado con prácticas democráticas y con financiamiento de nuestro partido y nuestra campaña transparente, llegamos al Estado con mayor capacidad de implementar esas transformaciones de las que todos hablan, pero pocos hacen, ¿no? Cuando ustedes hacen visitas, por ejemplo, manos a mano, ¿por qué? Tú tienes que darte a conocer, tienes que dar a conocer lo que piensa Opción Democrática. Cuando vas a barrios, cuando vas a ciudades, cuando te reúnes con clubistas, con amas de casa, con juntas de vecinos, ¿qué piensas es, o qué te has dado cuenta, lo que más le interesa a la gente, al votante de ustedes? ¿En qué parte tú miras que haces más clic con tu partido y con tu candidatura? A la gente le emociona muchísimo la idea de tener una mujer joven presidenta. ¿Sí? Es una de las cosas que más entusiasma. Me alegra cada vez que conecto con la gente, me reivindica que tomamos la decisión correcta. ¿Y a quién le llama más la atención? ¿Al caballero, al joven, a la joven? Hay de todo, pero por supuesto que a las mujeres jóvenes más que nada las motiva. Pero hay de todo. Hay muchos hombres que también se sienten muy contentos y dicen, hace rato que es hora, qué bueno tener una mujer presidenta. Y no hay palabras hasta de piropos de parte de los hombres hacia ti. No, siempre, claro, y de hombres y mujeres porque les emociona este proyecto. Ya. También otro elemento que emociona es una propuesta fresca, diferente y que hace buena política, que no es esa política clientelar. Mira, nosotros estuvimos recientemente en Higüey, estuvimos allá haciendo un recorrido. Y hubo un caso que me ha pasado mucho, pero ese me pareció muy emblemático. Había un señor en las afueras de la Basílica que vio que siendo yo candidata se acercan y están acostumbrados a esa dinámica clientelar y nos dice, mira, yo te reparto volantes. Sobre todo en Higüey. Sí, sobre todo en Higüey. Yo te reparto volantes, pero tú me tienes que dar tantos miles de pesos por yo repartirte tanto volante. Y yo digo, mira, nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos buena política. Si tú crees en este proyecto, yo no te pago a ti, al revés, yo te pido a ti que me apoyes para yo poder llegar al Estado a trabajar por ti, no a quienes me financian. Y él abrió los ojos de una manera que él no entendía. Y cuando conversamos, al final me dijo, mira, ahora es que yo te voy a repartir volante con gusto, sin que tú me dé un peso. Porque la gente reconoce la diferencia de una política que no es clientelar y reconoce que la política clientelar es un insulto a la ciudadanía dominicana. Y nosotros estamos planteando devolver la dignidad en la relación de las y los políticos con la ciudadanía. ¿Qué es buena política? La buena política nosotros la definimos como una acción colectiva por el bienestar colectivo. Es ese poder de la gente, que es el lema de la campaña nuestra, el poder de la gente, cuando nos organizamos para defender una causa común. Y la ciudadanía dominicana ha demostrado su capacidad de hacer eso y su voluntad en todas esas movilizaciones que hemos tenido en los últimos 20 años, de las que venimos muchas personas de Opción Democrática. Y llegó el momento de hacer ese mismo proceso, esa misma capacidad de articularnos en torno a una causa común, pero llevarla al plano político, que es lo que nos ha faltado para poder llevar esas reformas a que sean realmente implementadas. Pero hay otro obstáculo que te lo menciono, y es que hay mucha gente que vota Virginia Antares porque sabe que va a conseguir algo material o algo económico, quizás hasta antes de votar. Pienso que es dentro de la buena política de ustedes no está, ni tienen la capacidad económica de seguir en lo mismo. ¿Cómo enfrentar eso? Porque esos votos también cuentan. Así es, pero nosotros estamos apelando a lo mejor de la sociedad dominicana. Ya para eso hay muchos partidos que practican esa mala política, no nos interesa. Vinimos precisamente, nosotros decimos que venimos a la política dominicana a desentar la política y a utilizar la política como una herramienta para transformar la República Dominicana. Eso es lo que nos interesa y lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía es apóyanos si tú compartes estas ideas. Apóyanos si tú crees que también necesitamos cambiar la política en este país y a desentar la política en este país. Y resulta que hay mucha gente que sí desea, que sí comparte esa aspiración y que sí respeta y reconoce este esfuerzo que estamos haciendo. Y es con esa gente que contamos para dar una sorpresa en el 2024. Ah, bueno, tienes esa esperanza, ese criterio, esperas eso. Claro que sí, sí. No tengo duda. No tengo duda. ¿Qué es lo que ves más preocupante en el futuro o en el presente de República Dominicana?
Nosotros estamos planteando 5 temas fundamentales para la República Dominicana. Uno de ellos es el tema ambiental. Somos el partido que tiene mayor cantidad de activistas ambientales y de expertos en temas ambientales. Y creo que lo que acaba de suceder con estas lluvias masivas muestra algo que nosotros venimos diciendo desde el inicio, y es la necesidad de prepararnos para un mundo en el que estos fenómenos climáticos van a ser cada vez más comunes, producto del cambio climático. Y esa preparación pasa por políticas de gestión de riesgo, políticas de recuperación de áreas verdes, de áreas protegidas, de cuencas hidrográficas, que son esos ecosistemas sanos, esos suelos capaces de absorber agua y capaces de retenerla cuando luego viene la sequía, son nuestra salvaguarda para estos fenómenos tan fuertes que vienen. Y Opción Democrática tiene un compromiso fundamental con la protección de nuestros ecosistemas, de las áreas protegidas y con toda una serie de políticas ambientales como la separación de la basura. Vamos a implementar un plan nacional de separación de basuras, de desecho en este país, para reciclar y para compostar toda esa basura orgánica que se pierde y que deberíamos estar convirtiendo en alimento para el suelo. En ninguna alcaldía se hace hasta ahora, y se menciona desde hace decenas de años y no se logra hacer, igual que generar energía exactamente, de fuentes renovables. Y todo el mundo lo dice, y te lo reitero, eso es propuesta de cada alcalde, sí, que puede reunir 300, 400 toneladas de basuras diarias. Sin embargo, cuando llegan a la alcaldía no lo hacen. No sé dónde está el misterio. La necesidad también de sustituir los plásticos de uso único y de fortalecer las industrias de alternativas biodegradables que se están desarrollando, y que este es el momento para nosotros posicionarnos como país en ese nicho. Y toda una serie de políticas ambientales que son fundamentales para el futuro del país. Y la prioridad número 1 que tiene el ciudadano dominicano en sentido general, ¿cuál piensas que es? Es el bolsillo. Es la capacidad adquisitiva. Y no solo por la inflación que ha habido en los últimos años, sino porque la República Dominicana, a pesar de haber tenido uno de los mayores crecimientos económicos de toda la región, sigue teniendo de los salarios reales más bajitos de toda la región. Entonces no ha habido un aumento de los salarios que se corresponda con el crecimiento económico, y eso es algo que tenemos que cambiar. Nosotros estamos planteando cambiar la política salarial para que los salarios estén atados a la inflación de manera automática, de manera que cuando se discutan los aumentos de salario no se esté tratando simplemente de compensar la inflación, sino que sean aumentos de salarios reales, y que eso permita a largo plazo un incremento. También estamos planteando revisar la política de salarios mínimos para unificarlas, y para que en vez de ser un salario mínimo por sector como es ahora, porque cuando tú vas al supermercado no te preguntan, ¿tú trabajas en una empresa grande o en una empresa chiquita? Para saber a cómo te cobro. No, o sea, el costo de la vida es el mismo. Ahora, ¿dónde sí varía el costo de la vida? En los territorios geográficos. Entonces, lo que estamos planteando es establecer un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica y que pueda ser por región. Porque sí, no es lo mismo ir al supermercado en Pedernales, por decir algo, o en Elías Piña, que ir aquí en el Distrito Nacional. Entonces, ahí sí puede haber un margen de juego, y esa política, además, nos funcionaría como una política de incentivo a las áreas deprimidas del país, porque ahí efectivamente, como los costos de vida son más bajitos, los salarios serían más bajitos. Entonces fíjate que es una política que te combina una mejora de la capacidad adquisitiva de las familias con un incentivo al desarrollo económico de las zonas más deprimidas del país, y eso es parte de lo que estamos proponiendo. Sin embargo, en ese mismo sentido, Virginia, cuando miras el órgano productor de República Dominicana, te das cuenta que el mercado productivo tiene la mitad de manera informal, que andan y trabajan y se gestionan en la informalidad, y solamente la otra mitad, o quizás algo menos de la mitad, está formalizado. El que no se ha formalizado dice, bueno, es que tengo muchos obstáculos para formalizarme, desde unos impuestos que van desde el anticipo, el ITEVIS lo debes pagar aunque no hayas recibido el pago de la factura que emitiste, la carga laboral, hay un código laboral que pone a una empresa en una situación difícil en determinado momento si tiene que liquidar a su empleomanía. Hay costos adicionales por el pago de la seguridad social, que es compartida, pero la tiene mayor parte del empresariado. Entonces, el costo del dinero es una tarea estar organizado. Entonces, cuando hablas de justicializar ese salario mínimo, lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. Ahora, hay unas realidades
que en la práctica quizás a ustedes les sería difícil enfrentar. Sí, difícil es, pero tenemos la voluntad política, Gregory. Nosotros vamos a avanzar, por supuesto, y también está incluido en nuestro programa, en la formalización de la economía. No es casual que aquí haya tantos niveles de informalidad. No ha sido una prioridad formalizar más la economía porque en esa informalidad se esconde mucho margen para la economía negra, para el tráfico de armas, de drogas, el contrabando, y hay grupos que se lucran de esa realidad. Entonces, claro, hay que implementar toda una serie de políticas que son retadoras, pero que están ahí, que se pueden hacer. Tienen que ver con el diseño del sistema de impuestos para efectivamente facilitar y descargar a ese sector clase media y MIPYMES, ¿no? Pequeños y micros comerciantes que están cargados y que ahora mismo el sistema los aplasta, cuando deberíamos tener un sistema que los aupe y los promueva y los apoye. Entonces, ahí está el tema de impuestos, pero está también el tema de todo el... Más allá del código laboral, todo el sistema de seguridad social. Tiene que haber incentivos y beneficios para que los micros y pequeños comerciantes quieran formalizarse. Tenemos que hacérsela fácil en la parte de impuestos, pero tenemos que darle razones para formalizarse. Y ahí hay un trabajo que el Estado no ha hecho de, por ejemplo, democratización del crédito, acceso al crédito. Aquí la gente tiene que endeudarse con usureros que le pagan unas tasas altísimas porque no tiene acceso a una tarjeta de crédito o a un préstamo bancario. Entonces, parte de las políticas que estamos planteando es que tú puedes incentivar la formalización si tú lo acompañas de facilidades de acceso al crédito, por ejemplo. Si tú lo acompañas de facilidades en un sistema impositivo que no sea tan perverso como es el de ahora. Si tú lo acompañas de un sistema de seguridad social que te garantice protección. Porque ahora mismo volvemos a lo mismo. ¿Qué incentivo tú tienes de pagar seguridad social cuando tú vas a tener mal llamadas pensiones, o sea, pensiones de miseria, que no te van a garantizar nada? Pero si tú sabes que tú tienes una garantía de que si tú cotizas, cuando tú te retires, tú vas a tener garantizada una vida digna con esa pensión, hay un incentivo para tú hacer ese esfuerzo y formalizarse. Entonces, son temas complejos que se conectan, pero lo importante es la visión que tenemos de que al final necesitamos construir un Estado que entienda su rol de propiciar el bienestar social y de tener instituciones públicas que estén pensadas en los servicios públicos, en el bienestar de la población y no en donde yo hago negocio para un grupo, como se hizo el diseño de los sistemas de salud y de pensiones, que se hizo pensando en negocios para la AFP y la ARS y no en garantizar calidad de atención médica y de pensiones a la población dominicana. Entonces, tiene que ver con eso. ¿A qué vamos al Estado? ¿Vamos a hacer negocios, a privatizarlo todo para que ciertos grupos puedan lucrarse, como vemos que está pasando ahora con el caso del aeropuerto? ¿O vamos a pensar en qué le conviene a este país y a esta sociedad a mediano y largo plazo? Entonces, Opción Democrática lo tiene clarísimo. El Estado tiene que pensar en el bien común y al Estado se va a trabajar por un mejor país, no a hacer negocios ni a lucrarse. ¿Qué tan eficiente para ti es el Estado dominicano a través del tiempo hoy día? Es interesante porque yo creo que tenemos muestras en el Estado dominicano de que cuando queremos que una institución pública funcione, funciona. Sí. Tenemos capacidad. Hay politécnicos públicos, escuelas públicas que son modelos. Hay hospitales que son modelos. Lo que pasa es que son la excepción. Entonces, también la regla es que las instituciones públicas no funcionen. Pero como nos muestran esas excepciones, no es porque lo público no pueda funcionar, como a veces se nos quiere hacer creer. Es porque no ha habido voluntad política de crear instituciones públicas fuertes, democráticas, que funcionen. Y en este gobierno ha habido un deterioro de los servicios públicos. Quizá el caso más emblemático fue la oficina de pasaportes, pero ha pasado en prácticamente todos los servicios públicos, en los hospitales, en el sistema de salud. Y de nuevo, no es casual. Es producto de prioridades políticas, es producto de decisiones políticas. Y sí, yo creo que el Estado que la sociedad dominicana tiene la capacidad, tenemos la capacidad de construir un Estado que funcione bien, con instituciones públicas eficientes y que funcionen para todas y todos. Bien, vamos a hacer una pausa, Virginia. Al regreso, entre otras cosas que toquemos, quiero que me des tu opinión sobre los planes que normalmente tienen los gobiernos de asistencia social. Si están ustedes satisfechos con ese esquema, cuál visualización tienen sobre este tipo de inversión en personas de escasos recursos económicos, en fin, y de otros temas. Virginia Antares en La Hora con Gregory esta noche, candidata presidencial de Opción Democrática.